Mi estimado hermano, querido pueblo de Dios, en este lindo día, en esta linda madrugada, una madrugada especial, una madrugada maravillosa, es una madrugada donde Dios te muestra su amor para con uno. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es un nuevo día, de misericordia de parte del Señor, porque su palabra nos dice que cada día son nuevas sus misericordias. Así que mi estimado hermano, televidente como teleoyente que nos estás escuchando, tanto como viendo esta palabra, quiero compartir una palabra de Dios, quiero compartir esta bendición, este alimento espiritual para los que están a través de esa pantalla. Amén. Quiero tocar un tema de la palabra, pero antes de que comencemos a tocar el tema de la palabra, quiero invitarte a ti, mi estimado hermano, si tú no tienes dónde congregarte, tú que estás escuchando esta palabra, si tú no tienes dónde congregarte, te invitamos a nuestros días de culto, te invitamos a la congregación de Casa de Jehová. Amén. Ve, llégate, disfrútate y llénate de la presencia de Dios. Amén. Te daré la dirección. La dirección es de los semáforos de Linda Vista, 80 varas al sur, Plaza El Cortijo, segundo piso. No dejes de visitarnos todos los días martes de 6 a 7:30. Martes es una noche de oración, una noche de clamor donde tú llegarás a poner tu petición delante de nuestro Dios y Él cumplirá todos los deseos de vuestros corazones. Y todos los jueves de 6 a 7:30, noche de unción y milagro, un culto evangelístico. Ve y llénate de la presencia del Señor a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios. Amén. Y todos los domingos a nuestro ayuno congregacional, donde predicará el pastor general de Casa de Jehová, Ramón Bredes Gutiérrez. Así que no te lo pierdas todos los domingos a la escuela dominical. Lleva a tus hijos, lo estarán educando tanto en lo espiritual como en lo secular. Amén. No te pierdas este gozo, gozo que sentimos alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que te invitamos este domingo a que te llegues a llenar de la presencia del Señor. Amén. Y sin más preámbulo, mi estimado hermano, empezamos. Quiero tocar un tema de la palabra, como le habíamos dicho, una palabra de bendición, una palabra de que va a llegar a tu corazón. ¿Ven? Así como sale la pantalla, se llama el yugo desigual. Amén. Esta es la palabra que quiero compartir contigo, mi estimado hermano, porque déjame decirte que la Biblia nos advierte de los yugos desiguales, de las personas, de nosotros como creyentes, cuando nos unimos a una persona que no es cristiana, una persona que no comparte tus mismas creencias, tu mismo propósito. Amén. Y ese es el tema que te estaré tocando. Amén. Así como sale en la pantalla, el yugo desigual. Vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Cuando todo lo leamos, decimos un fuerte amén, cada uno en nuestros hogares. Amén. Porque esta es una bendición, levantarnos temprano, a tempranas horas, a buscar el rostro de Dios, a buscar su presencia en son de agradecimiento por un día más de vida. Amén. Veamos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria al Señor. Dice que el encabezado dice, somos templo del Dios viviente. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con la tiniebla? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente.
como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis los inmundos, y os recibiré, y seré para vosotros padre por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al Señor. Vemos que es una bendición la palabra del Señor, donde leemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 en adelante, donde nos advierte de unirnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a un yugo desigual. Amén. Vemos la palabra del Señor que le dice que no nos unáis en yugo desigual. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, que a pesar de la advertencia de la palabra del Señor, a pesar de la advertencia de que Dios nos hace a través de la Biblia, de no unirnos en yugo desigual, nos aconseja que como creyente, que como cristiano, que tú y yo no nos unamos a una persona que no teme a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, que no cree en Dios, porque hoy en día todo el mundo cree en Dios a su manera, porque si la persona cree en Dios, anduviera haciendo la voluntad de Dios, y tú y yo como hijos de Dios vivimos haciendo la voluntad de Dios. Y de esto nos advierte el Señor, de que no nos unamos en yugo desiguales, en una persona que no comparte tus mismas creencias, mi estimado hermano, una persona que no comparte tus mismos valores cristianos, los principios cristianos, mi estimado hermano. Amén. Por alguna razón u otra, hay cristianos prácticamente que se sienten atraídos o verse involucrados en este tipo de relaciones. Amén. Hay cristianos que el enemigo está tomando mucha ventaja en el pueblo del Señor. Porque el mismo cristiano se está dejando involucrar, se está atrayendo a lo que el mundo le está ofreciendo, a lo que el hombre sin Cristo le habla. Amén. Déjame decirte, mi estimado hermano cristiano, hay cristianos que se sienten, que sienten una atracción, y esto surge de diversas razones complejas. Déjame decirte, una es la soledad. Amén. Hay personas que se sienten solas, que ellos necesitan tener a su pareja. Otra razón es la presión de la sociedad. La presión social es decir, no has conseguido pareja, va a llegar a vieja, te va a dejar el tren. Y hay personas que no esperan el tiempo del Señor, sino que viene Satanás a endulzarle el cerebro, a endulzarle el oído con palabras engañosas. Y terminan uniéndose a un yugo desigual. Amén. El problema de hoy en día, mi estimado hermano, que estamos viviendo en un tiempo donde supuestamente la ideología del amor está por encima de las creencias cristianas. Está por encima del factor tiempo, o sea, el factor de que tú y yo, nuestros valores y creencias en Cristo, nuestro principio en Cristo, hoy en día la mayoría de los cristianos lo están poniendo en poco por encima de un amor falso que el mundo te está ofreciendo, que el enemigo vestido de oveja te está engañando, mi estimado hermano. Amén. Y esto no es solo a las mujeres, también a los hombres, mi estimado hermano. Amén. Otro factor que puede estar afectando al pueblo del Señor son las conexiones, amistades desde pequeños, personas que te estás relacionando con una creencia diferente a la tuya. Amén. Por eso nos dice la palabra del Señor, ¿qué concilio tiene la luz con las tinieblas? Amén. Por eso tú y yo tenemos que estar apercibidos, mi estimado hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde el enemigo va a querer dañar
tu propósito, donde el enemigo va a preferir que tú te rindas. Por eso tú y yo tenemos que buscar de la presencia del Señor, mi estimado hermano. Tenemos que buscar cada día acercarnos más a la presencia del Señor. ¿Sabes por qué, mi estimado hermano? El enemigo está tomando ventaja. Amén. El enemigo está engañando al pueblo del Señor. Y este tipo de relaciones es donde la Biblia, la palabra del Señor nos advierte en decirnos qué concilio tiene la luz con las tinieblas. En qué tú y yo podemos concordar con una persona que no tiene a Cristo, como aquel que tiene a Cristo, mi estimado hermano. Déjame decirte, mi estimado hermano, que este tipo de relación llevan a muchos creyentes a que duden sobre su estatus cristiano. Amén. Así como relacionándose también, no solo prácticamente, este versículo no te habla exactamente, específicamente del matrimonio, sino también relaciones con amistades mundanas. Relaciones con personas que no tienen a Cristo haciendo negocio. Amén. Por eso que el enemigo está tomando ventaja muchas veces, mi estimado hermano, y por una falta de discernimiento de espíritu, el enemigo nos está engañando. El enemigo está engañando a muchos jóvenes, personas adultas, mi estimado hermano. Amén. Por eso tú y yo tenemos que vivir apercibidos en estos últimos tiempos. Amén. En malas amistades, mala influencia, un yugo desigual, como hemos dicho, no solo habla de un matrimonio, habla de las malas influencias, de las malas amistades, de los negocios que tú haces o quieres hacer con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, una persona que está en contra de tus creencias, una persona inconversa. Amén. Por eso Dios nos advierte sobre el riesgo de que tú y yo, cómo nos llega a perjudicar nuestra vida espiritual en un creyente al unirse a un yugo desigual. Amén. La palabra del Señor nos habla claro, y esta palabra del Señor ahí no le está hablando al mundano. Él está hablando propiamente a su iglesia. Le está hablando a la iglesia diciendo que tú y yo no tenemos ningún convenio, ninguna relación con el mundo. La palabra del Señor nos dice que todo el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Por eso, déjame decirte que la Biblia nos habla de las consecuencias de cuando tú y yo nos unimos a un yugo desigual. Amén. Pero más adelante vamos a ver cuál es el significado de un yugo desigual. Vemos la palabra del Señor que nos advierte sobre las consecuencias que hay cuando tú y yo nos unimos a un yugo desigual. Cuando tú y yo desobedecemos la palabra del Señor, desobedecemos la Escritura. ¿Por qué? Por ir detrás de un amor, por ir detrás de un supuestamente amigo que te está influenciando a lo malo. Tenemos que ser cuidadosos con nuestra vida espiritual, mi estimado hermano, más en estos tiempos que el enemigo está como nunca. Amén. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6. Versículo 1 al 3. Me gustaría, mi estimado hermano, que si tú tienes papel y lápiz, que vayas apuntando. Porque estamos tocando un tema muy importante para la vida del cristiano. Amén. Estamos tocando un punto importante, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Amén. Porque el enemigo los va a querer engañar para sacarlos del propósito de Dios. Amén.
La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Y dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, mira lo que dice en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En este versículo, en esta parte de la Biblia, habla de los hijos de Dios. Y hay una controversia en este capítulo de Génesis, capítulo 6 en adelante, donde muchos cristianos como no cristianos que han escuchado tienen la ideología y la creencia que los hijos de Dios dicen ser que eran los ángeles, que se metieron con las mujeres de la tierra y de ahí nacieron los gigantes. Pero la Biblia habla, dice que gigantes ya habían para esos tiempos. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, comenzaron, dice, a involucrarse con las mujeres o con las hijas de los hombres. Aquí habla Dios sobre los hijos de Dios. O sea, como hoy en día tú y yo somos hijos de Dios. Yo no sé, pero a mí la Biblia me dice que tú y yo somos hijos de Dios por mediante en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1 versículo 12. Nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios habla de los hijos de Dios. Dice que tomaron para sí mujeres, hijas de los hombres. Cuando Dios habla de los hijos de Dios, habla de la descendencia de Seth. Amén. Seth, para que nosotros tengamos entendido, prácticamente fue el sustituto, fue el designado, el que repuso prácticamente a Abel. Cuando Caín mató a Abel, entonces nació. Dice la palabra del Señor que Adán y Eva concebieron y dieron a luz un hijo y le pusieron por nombre Seth, porque fue el sustituto, fue el que sustituyó a su hermano Abel. Entonces la Biblia nos dice que de la descendencia de Abel, de Seth, vienen todos los hijos de Dios. Amén. Y cuando la Biblia habla de los hijos de Dios, está hablando de la descendencia de Seth, que se le conocen como los hijos de Dios. Y dice que comenzaron a involucrarse en yugo desiguales con los hijos de los hombres. Amén. Y para los que no creen, estimado hermano, como ya hemos dicho, que este versículo es un poco controversial para muchos, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Dice que la palabra del Señor que de Adán nació Seth, y de Seth tuvo un hijo que se llamaba Enos, y de ahí salen los hijos de Dios. Amén. La palabra del Señor dice que como ya hemos dicho, que Adán y Eva tuvieron a otro hijo y le pusieron por nombre Seth. Y este varón, Seth, tuvo un hijo y le puso por nombre Enos. Pero déjame decirte, ¿sabes por qué son hijos de Dios? Como hoy en día somos hijos de Dios. Dice que dice que de la descendencia de Seth, de la descendencia de Enos, comenzaron ellos a invocar el nombre del Señor, a alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso se le conocen como los hijos de Dios. Hoy tú y yo somos hijos
y glorificamos el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres, habla de aquellas personas. Cuando la Biblia habla de las hijas de los hombres, habla de aquellos hombres que no temen a Dios, que no invocan el nombre del Señor, que no viven bajo la voluntad de Dios, porque son hombres malvados, conocidos como hoy inconversos. Amén. Muchos creen que eran los ángeles que tuvieron hijos con los hombres. Pero déjame decirte y explicarte, por eso si tú tienes papel y lápiz, es necesario que vayas apuntando. Amén. Aquí te voy a demostrar que los ángeles no se pueden ni casar, no se pueden ni dar en casamiento y no se pueden reproducir, porque no tienen género. Amén. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versículo 30. Aquí este versículo habla cuando tú y yo estemos en la resurrección, cuando tú y yo recibamos la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, porque en la resurrección, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ni se casarán ni se darán en casamiento, o sea, no hay reproducción, no hay casamiento. Tú y yo se dice que seremos como los ángeles de Dios. Y mira lo que nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, en la versión Palabra de Dios para todo. Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice: Dios nunca le dijo esto a ninguno de los ángeles: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Tampoco le dijo a ningún ángel: yo seré tu padre y él será mi hijo. Amén. Aquí cuando habla de los hijos de los hombres, de los hijos de Dios, está hablando de la descendencia de Seth. Y habiendo aclarado este tema, habiendo aclarado este punto, porque déjame decirte por qué lo aclaro, porque hay mismo gente, personas cristianas en el mismo iglesia donde nos congregamos, están con la incógnita. Están preguntando que si es verdad que los ángeles se metieron con las hijas de los hombres, que por eso nacieron los gigantes. Por eso yo quise aclarar este punto, mi estimado hermano. Amén. Y habiendo aclarado este punto, vamos a ver la consecuencia de cuando un hijo de Dios se une en un yugo desigual. Por eso dice la palabra del Señor, dice que en Génesis capítulo 6, 3 dice: no contenderá más mi espíritu, porque el espíritu de Dios se apartó. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, ¿qué convenio o qué comunión hay en la luz con las tinieblas? Nos habla el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Amén. Que de que ellos no se unan en yugo desiguales. Que hay consecuencia al unirse a un yugo desigual, mi estimado hermano. Amén. Y ese es el problema de hoy en día. Eso es lo que está pasando hoy en la actualidad con el pueblo del Señor. Mucho es porque por falta de conocimiento, mi estimado hermano, están muriendo espiritualmente. Así como dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Por falta de conocimiento, mi estimado hermano, o por una desobediencia, están desobedeciendo la palabra del Señor y se están dando en matrimonio en yugos desiguales. Cuando un creyente no hace caso a la Escritura, cuando un creyente desobedece a la palabra del Señor, déjame decirte, mi estimado hermano, que entra en desobediencia, y la desobediencia es pecado. Por eso dice la palabra del Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre. Porque cuando el hombre, o sea, cuando los hijos de Dios, cuando un cristiano desobedece la palabra del Señor, el espíritu de Dios se va de esa persona. Porque Él dice que no mora en vaso sucio. Cuando una persona está en desobediencia, está en pecado.
Amén. El que tenga oído, que oiga lo que la palabra, lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy en día en nuestras vidas. Amén. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, nuestros hijos van para grande. Nuestros hijos no se van a quedar pequeños. Por eso tú y yo tenemos que inculcarle, instruirle la palabra, instruirlos en los caminos de Dios para que el enemigo no dañe su propósito, para que el enemigo no tome ventaja en la vida de nuestros hijos, mi estimado hermano. Por muy dura que sea esta palabra, tú y yo tenemos que atesorarla, porque dice la palabra del Señor que dura es tu palabra. ¿Quién la podrá resistir? Pero dice que Pedro le dijo: solo tú tienes palabra de vida. Y esta es una palabra de vida que estamos hablando para con nosotros y para con nuestros hijos, mi estimado hermano. Porque déjame decirte, dice la palabra del Señor en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Tú y yo tenemos que vivir la palabra. Amén. Estamos viviendo en un tiempo donde prácticamente el pueblo de Dios se la está poniendo facilísima al enemigo. Donde el enemigo está tomando ventaja en un tiempo que por falta de comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo se está careciendo de un discernimiento de espíritu. Donde el enemigo está engañando al pueblo del Señor. En un tiempo que muchos se están dejando guiar por caras bonitas, por un cuerpo bonito, por palabras engañosas. Amén. Y se están dando matrimonio en yugo desiguales. ¿Qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Dice su palabra. Tenemos que estar apercibidos, mi estimado hermano, más en estos tiempos. Amén. Tú y yo tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Y hay consecuencia, como hemos dicho, cuando una persona se une en yugo desigual. ¿Y cuál es la consecuencia? Primero, entras en desobediencia, entras en pecado. La segunda es personas que terminan apartándose de los caminos de Dios, terminan apartándose de la presencia del Señor. Por eso tú y yo como hijos tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener cuidado a quién estamos prestando oído, a quién estamos viendo, mi estimado hermano, de qué tipo de personas nos estamos relacionando. Porque el enemigo es astuto, déjame decirte, mi estimado hermano. Y déjame decirte, porque según lo que tú hagas hoy, lo que tú decidas hoy, te afectará o te beneficiará, tanto bueno o para mal. ¿Sabes por qué? Y no solo a ti, sino también a los tuyos, sino también a tu descendencia. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 30, capítulo 30, versículo 19, nos dice la palabra del Señor: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, te dice el Señor, para que vivas tú y toda tu descendencia, mi estimado hermano. No te dejes engañar. No te dejes involucrarte de las fechorías del enemigo. El enemigo solo dice la palabra del Señor en Juan 10:10, que Él vino a hurtar, Él vino a robar, Él vino a destruir lo que Dios dejó establecido aquí en la tierra. Amén. Porque ¿sabes qué, mi estimado hermano? Él va a buscar cómo distraerte, Él va a buscar cómo destruirte. Y como estamos hablando también en el ámbito de negocio, hay personas cristianas que están haciendo negocio, están haciendo un negocio, uniendo negocio con personas inconversas, con personas en contra de la creencia cristiana. Amén. Y eso termina mal, mi estimado hermano, porque comienzan en conflicto, comienzan peleando, porque uno dice yo creo en Cristo, el otro dice que no cree en Dios.
Cuando miramos hay una enemistad, porque el enemigo eso es lo que quiere, mi estimado hermano, quiere destruir tu propósito, mi estimado hermano. Y quiero tocar unos puntos, mi estimado hermano, para que tú lo vayas apuntando. Dijimos el primero, que es la consecuencia de cuando tú y yo nos unimos a yugo desigual. El primer punto es cuando te apartas de la presencia del Señor. Segundo es porque desobedeces la palabra del Señor. Amén. Y el tercer punto que quiero tocar es que hay conflicto espiritual y falta de armonía con la persona que se mete a un yugo desigual. Amén. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como creyentes, nuestra prioridad es buscar a Dios. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad de nosotros. Mientras que el incrédulo, mientras que la persona que no conoce a Dios, la persona inconversa se rige bajo los principios de este mundo. Prácticamente está en contra de tus principios, en contra de tus valores cristianos. Amén. Y esto crea una constante fricción y falta de unidad en ambas personas. Amén. Esto va creando conflicto, va creando pleitos, contienda y una falta de armonía, porque ya no vives tranquilo. Ya no vives tu vida tranquilo porque te comienzas en pleito, porque tú comienzas a decirle a tu esposa o a tu esposo que no es cristiano, a decirle que esto está mal lo que le está haciendo. Y lo primero que te va a decir, ¿acaso yo soy cristiano? Y eso va a comenzar a verse influyéndote en tu vida espiritual, influyéndote en la armonía, en la comunión con el Padre. Déjame decirte, mi estimado hermano, si tú siendo cristiano, seas varón o mujer, como ya hemos hablado, y te has casado con una persona inconversa, o sea, te has unido a un yugo desigual. Déjame ponerte un ejemplo, una persona que se va y por desobediencia se mete a un yugo desigual. Viene esa persona, tanto mujer o varón, se va para la iglesia. Pero como el marido o la mujer no quieren nada de Cristo, ellos se quedan en su casa. Él se queda leudando tu casa con músicas mundanas, leudando tu casa bebiendo licor, hablando malas palabras, fumando. Y cuando tú vienes y comienzas a decirle que eso no está bien lo que él está haciendo, que eso está en contra de Dios, y lo primero que te va a decir, ¿qué le interesa? ¿Por qué? Porque él no conoce a Dios, porque él no le teme a Dios, porque él no busca de Dios por lo mismo, por estar deleitándose en los placeres de este mundo. Y ahí es donde comienzan los conflictos y comienzas a decirle, esta es mi casa, y el otro comienza a decirte, este también es mi casa. ¿Y qué harás? Le dirás a ese hombre, vete de mi casa, sabiendo muy bien en tu corazón que esa casa él la construyó, sabiendo muy bien que esa casa él la hizo. Estarías practicando la injusticia prácticamente, porque estás corriendo a un hombre que construyó su casa según para los dos. Por eso el Señor nos advierte y tenemos que pensarlo antes de que tú y yo nos unamos a un yugo desigual. Amén. Comienzan a reclamarle, comienzan los conflictos, los disgustos. Esta casa es mía, también es mía. Amén. Y lo peor del caso, el hombre y la mujer te comienza a decir, tú me conociste así. Tú sabías que yo bebía, tú sabías que yo fumaba, y en así me aceptaste. Ahora me quieres ver y me quieres cambiar. Y ahí es donde comienzan los conflictos. Amén. ¿Por qué? Porque desobedeciste la palabra y terminaste con una unión desigual.
No vas a tener armonía. ¿Por qué? Porque te comienzas a desconcentrar de lo espiritual por un pleito. Es ahí donde el enemigo está tomando ventaja de muchos cristianos hoy en día para que el creyente se salga de la vida cristiana, del propósito del Señor. ¿Y sabes cuál es el problema? Y esto es desobediencia, como ya hemos dicho, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso nos dice la palabra del Señor en Santiago 4:17. Sabemos muy bien que la Biblia nos prohíbe de hacer los yugos desiguales, de unirlos en matrimonio o relacionarlos con unas personas que no son cristianas, que son inconversas, pero nosotros insistimos en hacerlo. Sabemos cuál es lo bueno y sabemos cuál es lo malo. Por eso es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Comienzan las dificultades en la comunión. Ese es el otro punto, una dificultad en la comunión, tanto física como espiritual. Por eso la Biblia nos dice qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. No hay comunión. Porque uno cree en Cristo, uno sigue a Cristo y el otro no cree, el otro no sigue a Cristo. Amén. Y esto viene prácticamente a menguar tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios tenemos que estar en constante comunión, en constante relación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de alabanza. Pero cuando hay conflicto, cuando hay contienda porque la otra persona no te deja orar, o porque la otra persona está viendo un programa, o porque está escuchando música mundana, no te deja concentrarte, y eso te viene a menguar tu vida espiritual. Amén. Déjame decirte, mi estimado hermano, el enemigo es astuto. El enemigo va a buscar cualquier método, cualquier cosa para que tú te desvíes del propósito del Señor. Por eso Pablo les advirtió a los corintios que no se unieran en yugo desiguales. Por el pueblo de los corintios prácticamente la palabra correcta es eran tercos. Como hoy en día hay muchos cristianos tercos, muchos cristianos desobedientes, porque muchos están lamentándose hoy por lo que hicieron ayer. Porque ayer, un tiempo atrás, se unieron un matrimonio desigual. Amén. Se están lamentando por causa de la desobediencia. Amén. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Amén. Mira que el enemigo es astuto. El enemigo sabe muy bien, él investiga cuál es tu punto débil, cuál es tu debilidad, qué es lo que más te llama la atención. Amén. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios que no comeréis porque moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer al árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Déjame decirte, mi estimado hermano, mira la palabra del Señor, cuál fue el error
¿Cuál fue el error que hizo Eva? Prestarle oído a la serpiente. Y ese es el error que hoy en día muchos están haciendo. Están prestando oído al enemigo. El enemigo viene y se acerca a ti a endulzar tu cerebro, a endulzar tu oído, a enamorarte con palabras suaves, pero son palabras engañosas. A que tú caigas en la artimaña del enemigo, mi estimado hermano. Porque ¿cuál es el error? Que estamos prestando oído a lo que el enemigo está diciendo a tu oído. El enemigo astutamente está engañando al pueblo del Señor. Y déjame decirte, mi estimado hermano, así como vino la serpiente, Satanás, que Dios lo reprenda, endulzando el oído con palabras suaves a Eva, así mismo está engañando a muchos cristianos hoy en día. Él te habla bonito, Él te habla suavecito. Déjame decirte, él no te va a poner, el enemigo no te va a poner un hombre feo, no te va a poner una mujer fea, sino te va a poner una mujer conforme a ti te gusta, porque Él investiga cuál es tu debilidad, cuál es tu punto débil, y viene a enamorarte diciéndote palabras suaves. Te trae regalos, te trae flores, y tú comienzas ya endulzado tu cerebro, endulzado tu oído, comienzas a contarles a tus amigas. Ay, que mira, que conocí un hombre, conocí una mujer, dice el otro, que me trata bonito, que me habla cosas bonitas, es detallista, me trae flores, me trae cosas, me trae manzana. Amén. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Amén. Y el problema de hoy en día, tanto como mujer o varón, no le gustan los hijos de Dios. No le gustan los mismos de la iglesia. Ellos quieren algo espabilado. Ellos quieren a alguien diferente a lo que ellos están acostumbrados a ver. Por eso el enemigo toma ventaja muchas veces. Amén. El enemigo comienza a endulzar, y déjame decirte, hasta es paciente. El enemigo es astuto, es paciente y espera que tú vayas cayendo al suave, hasta que llegó el momento exacto y te comienza a hablar, te comienza a endulzar. Así como muchos querer, por eso que muchos están careciendo del discernimiento de espíritu, caen en las mentiras del enemigo, caen en las mentiras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Están cayendo con palabras engañosas por un discernimiento de espíritu, por falta de discernimiento de espíritu. Amén. Por eso tú y yo tenemos que advertirle a nuestros hijos que van para grande. El enemigo va a querer destruir a tus hijos. El enemigo va a querer destruir el propósito de Dios. Y comienzan a chatearse. Aquella persona inconversa, aquella persona que no tiene a Cristo, a las personas que están adentro de la iglesia. Comienzan a chatearle, comienzan a salir. Y en menos que te des cuenta, te terminas relacionando, teniendo un matrimonio o uniendo en adulterio, en fornicación sin casarte con una persona que no tiene a Cristo, uniéndote a un yugo desigual. Porque déjame decirte, mi estimado hermano, el enemigo jamás se va a presentar como alguien acabado. Él se va a presentar lo mejor que tú mires. Amén. Porque él como te habíamos dicho, él investiga qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae. Por eso dice que, y ahora bien, y mira lo que dice el versículo 6 en Génesis. Y dice que vio a la mujer que era agradable para sus ojos. Que dice que el fruto era agradable para comer. Amén. Ellos comienzan a decir, a hablar y decir, mira qué bonito. Mira qué bonito esa mujer que me salió, ese varón que me salió, las mujeres. Porque vieron agradable las mentiras del enemigo. Porque al enemigo se le presentó
con una cara bonita, con palabras bonitas, pero eso es mucho y lamentablemente están en un yugo desigual por causa de la desobediencia. Amén. El otro punto que quiero tocar, mi estimado hermano, es que esto, cuando tú te unes a un yugo desigual, por consecuencia viene a un desgaste espiritual y un desánimo, un debilitamiento de la fe, una oposición o falta de apoyo espiritual. Amén. Llevan a muchos creyentes a una fe fracasada, a una fe débil, por falta de unión de las dos personas, porque uno guiña para acá y el otro guiña para acá. Amén. Eso viene de tantos problemas, de tantos conflictos, vienes a crear prácticamente una fe fracasada, una fe débil, una fe que al ver que la persona que no quiere nada de Dios, es ahí donde tu fe comienza a menguar y dudas de que Dios nunca convirtió a tu esposo, de que nunca Dios convirtió a la mujer. ¿Acaso Dios te mandó a unirte en yugo desiguales, mi estimado hermano? Amén. Y comienzas a debilitarte y a enfriarte espiritualmente. Y ahí es donde comienza el enemigo a atacarte, tu vida espiritual. Comienza a menguar tu vida espiritual. Comienzas a enfriarte y una pérdida de enfoque. Amén. Como así dirás. Una pérdida de enfoque, porque el tiempo que tú puedes dedicarle a Dios en la oración, en la lectura, en crecer espiritualmente, a menudo muchas personas que están en yugo desiguales comienzan a hablarle al marido, comienzan a hablarle a la mujer de Cristo y todo, pero el hombre no quiere nada, la mujer no quiere nada. Porque déjame decirte, la mayoría están batallando con su propia fuerza. La mayoría, mujeres tanto hombres, queriendo convertir a un hombre, queriendo convencer a un hombre, a una mujer de sus pecados. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, el único que convence de pecado se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo, es el único que convence de pecado. Amén. Queriendo, y el problema, ¿sabes cuál es el problema? Ahí donde comienza la pérdida de enfoque, una pérdida, un desgaste espiritual, un desánimo, queriendo atraer a los caminos de Dios a aquel hombre, a aquella mujer, dedicando el tiempo que tú misma le puedes dedicar el tiempo a Dios. El otro punto es que terminan siendo influenciados. Amén. Así como tú luchas por conseguir, así como la persona lucha por conseguir que la persona, la inconversa, venga a los pies de Cristo, el enemigo induciendo a ese hombre, a esa mujer, va a buscar cómo influenciarte para que tú te salgas, para arrastrarte al mundo. El enemigo es astuto, mi estimado hermano, y déjame decirte, mi estimado hermano, la Biblia nos habla de ejemplo. Vemos a Salomón, a Sansón, perdón. Primeramente vamos a ver a Sansón. Vemos que Sansón, el trabajo de él era acabar con los filisteos. Pero ¿qué terminó haciendo? Metiéndose con una filistea. Terminándose en yugo desigual. ¿Y qué lo llevó? A su muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6 versículo 23, mi estimado hermano. Amén. ¿Por qué? Porque él se enamoró del pecado, él se enamoró de la inconversa, de los hijos de los hombres, como dice, y desobedeció la palabra del Señor. Vemos el otro claro ejemplo del rey Salomón. La palabra del Señor dice que el rey Salomón, Dios le dijo, todas las mujeres que tienes aquí puedes tener,
pero no te involucres con las otras mujeres porque ellas adoran dioses ajenos. Amén. ¿Y qué es lo que hizo Salomón? Terminó haciendo lo contrario lo que Dios le dijo. Así terminan hoy en día muchos, terminando a hacer lo contrario de lo que Dios le dice, que no se unan en yugo desigual. Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, el hijo del hombre conforme al corazón de Jehová. Amén. Le dice el Señor, no te metas con aquel tipo de mujeres porque ellas adoran a dioses ajenos. Y se terminó metiendo con mujeres ajenas, que adorando dioses ajenos. Y terminándole arrastrando hasta él, terminando a ser estatuas de acera. Arrastrándolo al mundo y de la idolatría. Y así está pasando hoy en día. El enemigo está arrastrando a muchos cristianos para el mundo. Aquellos que antes eran calientes, hoy están fríos, hoy están tibios, hoy han dejado el camino de Dios por un hombre, por una mujer, mi estimado hermano, por falta de conocimiento, porque se han unido a un yugo desigual. Amén. Por eso la palabra del Señor nos advierte que tú y yo tengamos cuidado, que no nos unamos en yugo desiguales con los incrédulos. Porque qué compañerismo, dice la palabra del Señor, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Tenemos que ser sabios, tenemos que meternos más con Dios para tener discernimiento de espíritu, mi estimado hermano, porque el enemigo está engañando a muchos hoy en día. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, también con nosotros mismos, mi estimado hermano, no podemos bajar la guardia. Amén. Lastimosamente, hoy en día el pueblo del Señor se está relacionando con más personas mundanas que mismas personas cristianas. Y no es que sea malo, el problema es que tú te puedes acercar a ella. Tú tienes que hablar de la palabra del Señor. Tú tienes que predicarle la palabra del Señor, porque para eso tú y yo fuimos designados a predicar el evangelio. El problema es que muchos no se están acercando con ese propósito. Se están acercando con personas para crear una relación de amistad. Con personas vulgares prácticamente, personas que no creen en Dios, personas que están haciendo lo malo ante los ojos de Dios y tú estás participando porque estás allí y no te estás apartando. El sabio ve el mal y se aparta. Amén. Y llegamos al punto donde es qué significa un yugo desigual. Amén. Para terminar con esto, vamos a tocar el último punto, que es un yugo desigual. De esto es que Dios nos advierte de unirnos en un yugo desigual. Dice que un yugo desigual, el término yugo desigual, es una expresión que se encuentra su origen en la Biblia. Amén. Dice que su significado dice que en la antigüedad, el yugo era una pieza de madera que se le colocaba sobre el cuello a dos animales, generalmente a bueyes. Amén. En el tiempo de cuando yo era niño, tal vez de unos 10 o 11 años, nosotros vivimos al lado del campo. A mí me mandaban a decir que vaya a amarrar a los bueyes porque iban a guiñar una carreta. El hombre, yo no entendía en ese tiempo, pero hoy en día lo comprendo. El hombre que me decía eso, él me decía, fíjate que los dos bueyes sean del mismo tamaño. Amén. Fíjate que los dos bueyes sean del mismo tamaño. Y prácticamente si es posible de que sean del mismo espesor. Yo no entendía el porqué. Pero mira lo que dice. Dice que sobre dos animales, generalmente bueyes, para que trabajen juntos arando la tierra, tirando una carreta, como ya hemos dicho, para que el trabajo fuera eficiente y no resultara una carga excesiva o daño para los animales. Amén. El problema es cuando tú agarras una yunta, un de buey,
pones a uno más grande y pones a uno más pequeño o uno más débil que el otro va a buscar cómo dañarse su cuello porque uno es más bajo que el otro. Y comienza a desnivelarse la fuerza y terminando lastimándose el cuello y terminando haciendo sin eficaz el trabajo, resultando en una carga excesiva y dañando a los animales. Prácticamente dice que tiene que ser crucial que ambos fueran de similar fuerza y de tamaño y de naturaleza. Porque no puedes amarrar un buey y un asno. Tienen que ser de la misma naturaleza, dos bueyes del mismo tamaño y de la misma fuerza. Por eso Pablo usa esta metáfora del yugo desigual, a esta imagen agrícola, con una poderosa metáfora para ilustrar las dificultades, los peligros a los matrimonios que se unen a un yugo desigual. Por eso el Señor nos advierte que tú y yo no podemos unirnos en yugos desiguales. Porque si tú estás en Cristo, tú guiñas para Cristo. Mientras que el otro que esté en el mundo, él va a guiñar para el mundo. Va a haber una diferencia y van a terminar dañándose, lastimándose el corazón. Lastimando sus relaciones. Y déjame decirte, y no solo son ellos los perjudicados son sus hijos. Los perjudicados son los niños, mi estimado hermano. Porque desgraciadamente cuántos matrimonios se han destruido por lo mismo. Porque se han unido en yugos desiguales. Porque el otro se separó de la otra. Porque el otro no quería nada de Cristo. ¿Y los hijos qué? Ellos no tienen culpa de tu pecado. Ellos no tienen culpa de tu desobediencia. Por eso tú y yo tenemos que pensar antes de hacer las cosas, pedirle dirección al Señor, tener paciencia. El problema de muchos es la impaciencia. No le piden dirección a Dios, no le dicen, ¿será este el correcto? ¿Será esta la correcta? Voy a esperar de que Dios me responda, sino que ellos vienen a su sentir. Amén. Por eso dice la palabra de Deuteronomio 30:19. Escoge pues, dice, cómo quieres vivir tú y toda tu descendencia. Un matrimonio en Cristo es un matrimonio formidable, mi estimado hermano. Por eso la idea central es que dice que igual que los dos animales vayan parejo, juntando, dice que arando la tierra y habiendo mutuamente acuerdo, mutuamente fuerza, así mismo tiene que ser la persona en Cristo, esperar el tiempo de Dios, que Dios te va a mandar tu esposo, que Dios te va a mandar tu esposa, pero tú tienes que esperar en el tiempo de Dios para que tú y ella o tú y él guiñen a la misma dirección, a los pies de Cristo, mi estimado hermano. Así es la misma persona. Terminan lastimándose, terminan haciendo dificultades en constante pleito por avanzar en diferentes direcciones. Amén. Por eso muchos sienten un matrimonio como una carga, porque se unieron a un yugo desigual. Hay muchos que viven, personas cristianas que viven fatigados, viven cargados, viven cansados de tantos problemas matrimoniales, porque el otro no quiere a Cristo. Terminan desanimados, terminan en enfriamiento, que no quieren nada de Cristo, que ya no quieren seguir a la iglesia porque este nunca se convirtió, porque este me está sirviendo de tropiezo. ¿Y quién te mandó a ti meter la pata, como dice el dicho? Si tú tenías que esperar el tiempo de Dios. A veces nosotros mismos nos acarreamos los problemas y después estamos diciendo al Señor, perdónanos, ayúdame. Pero le pediste ayuda antes de meter la pata, mi estimado hermano. Amén. Personas que se sienten cansados de batallar con un matrimonio disparejo. Amén. Con un matrimonio disparejo, porque el otro no quiere nada de Cristo. Por eso nos dice la palabra del Señor
En Mateo capítulo 11, 28 al 29, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Cuando tú tienes un matrimonio en Cristo Jesús, todo te es fácil llevar. Esa carga que tú la sentías pesada, vas a llevarla fácilmente, porque tienes a Cristo, porque tienes a Dios en el centro de tu matrimonio. Por eso tú y yo tenemos que esperar el tiempo del Señor. Amén. Y para terminar con esto, mi estimado hermano, mira lo que significa el nombre de Seth. Habíamos hablado de que Seth salía de la descendencia de los hijos de Dios. Amén. Dice que el nombre de Seth proviene del hebreo y significa puesto, designado o sustituto. Amén. Dice que significa puesto, designado o sustituto. Tú y yo fuimos designados a ser hijos de Dios. Tú y yo fuimos designados a llevar la buena nueva de salvación a aquellos que no conocen a Cristo. Tú y yo fuimos designados a caminar en la verdad, a caminar en justicia, a caminar en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero lamentablemente muchos están dejando su designación, muchos están perdiendo la designación de que Dios les dio. ¿Por qué? Porque están pendientes de lo que la otra pareja que no tiene a Cristo está haciendo. Gente que tal vez le tocaba ir a la iglesia, tenía una prioridad, tenía un cargo de hacerlo y no van a la iglesia y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están pensando, si a este hombre lo dejo, se me va a beber guaro. Si a esta mujer la dejo aquí y me voy para la iglesia, se va a fiesta. Y por eso personas están perdiendo la designación que Dios le dio por estar uniéndose al yugo desiguales. Y esta es la palabra, mi estimado hermano, la vamos a dejar ahí, mi estimado hermano, porque esta es la palabra que yo quería compartir contigo. Tenemos que vivir apercibido. El enemigo está echándola toda. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, tenemos que velar por nuestros hijos. Amén. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta bendita palabra y espero mediante el Señor que la pongamos en práctica, mi estimado hermano. Venimos delante de tu presencia, oh Señor amado, Padre Celestial. Vengo dándote la gloria, la honra y porque solo tú te la mereces, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no quieres la perdición para tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. Así vamos a orar por los que están conectados. Venimos pidiéndote por nuestra hermana Kenia Lisbeth Dávila Acuña, Señor. Bendice su matrimonio, bendice a sus hijos, Señor. Bendice a nuestra hermana Magdalena Castillo, allá en Chelichi Libre, Panamá, Señor. Bendice a su esposo, su hija, Señor, a sus hijos, Padre Celestial. Bendice a nuestra hermana María Lira Ponce, Señor. Bendice a nuestra hermana Paola, Señor. A nuestra hermana Esperancita Castillo. A nuestro hermano Desiderio Castillo, Esperanza López, sus hijos, a toda su descendencia. A nuestro hermano Catherine Páramo, Señor, a su esposo, Señor, Padre de la Gloria. Bendice, Señor, Padre de la Gloria, a tus hijos, Señor, Padre de la Gloria. Te presento a nuestra hermana Dora Alemán Castillo, Alemán Sandino, Padre Celestial. Sea tú bendiciendo su vida, bendiciendo, Señor, su matrimonio, sus hijos, Padre de la Gloria. Toma el control siempre, Señor, Padre de la Gloria. Guárdala, Señor, libértala de todo accidente, Señor. Te presento a Luisa Sánchez, Señor. Te presento a mi esposa Marta Sánchez. Te presento, Padre de la Gloria, a nuestros hijos, Señor. Te presento, Padre de la Gloria, a nuestra hermana Miriam Rosales, Señor, Lucía Páramo, Rosa López, Señor, Rosa González, Señor, a nuestra hermana Angelina Centeno, Señor. Te presentamos a nuestra hermana Lucía Páramo, a nuestra hermana Michelle Ibarra, a su hija, Señor, Sarita Amador, Padre de Gloria. Sea tu Espíritu Santo bendiciéndola, Señor, Padre Celestial. Llénala de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu favor y de tu misericordia, Señor, Padre de la Gloria. Te presento a Michael Coffin, Señor, Padre Celestial. Te presento a Celia Alemán, Señor, a su esposo, a sus hijos, Padre de la Gloria. Te presento, Espíritu Santo de Dios, Señor,
a nuestro pastor Ramón Brenes Gutiérrez, a su esposa, la Maricuara, a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia, Señor. Llénalo de tu presencia, Señor. Guárdalo, Señor. Libértalo de todo mal, Señor, de toda mentira que el enemigo quiera meter en su mente, Señor. Guarda, Señor, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice el Espíritu Santo, bendice la membresía de Casa de Jehová, desde el más pequeño, Señor, hasta el más anciano, Padre de la gloria. Bendice el Espíritu Santo, el grupo de alabanza, el grupo de salmista, Valesca Álvarez Brenes, Señor, Padre de la gloria, a su esposo Ramón Brenes Cuadra, Señor, Padre de la gloria. Bendice, Señor, a los servidores, Señor. Bendice a las servidoras, Padre Celestial. Sea tú bendiciendo, Padre, la gloria a cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. Bendice a nuestra hermana Xiomara Aburto, Señor. Bendice su matrimonio. Bendice a toda su familia, Señor, Padre, la gloria. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que, mi estimado hermano, si esta palabra fue de bendición, si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, espero y te invito, te insto a que tú la compartas para que pueda llegar a otras personas, para que esta palabra llegue al corazón de aquellas personas que están pasando procesos, aquellas personas que están a punto de unirse a un yugo desigual. Sea tú compartiendo para que pueda llegar esta palabra. Amén. Y si tú no tienes dónde congregarte, mi estimado hermano que estás viendo este video también, o lo llegarás a ver después, te invito a que nos visite. Estamos ubicados en los semáforos de Linda Vista, 80 varas al sur, Plaza El Cortijo, segundo piso. Horario de culto son todos los martes de 6 a 7 y media, martes de clamor, noche de clamor, y todos los jueves de 6 a 7 y media al culto evangelístico, y todos los domingos al ayuno congregacional de Casa de Jehová, escuela dominical. No te lo pierdas, desde las 9 de la mañana a 12 de mediodía. Así que, mi estimado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.